Buenas noches, mi nombre es Juan Alberto Rodríguez Díaz, estudiante de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a hablar sobre la modelación de desplazamiento cotidiano. Vamos a hablar de la cinemática. La cinemática es un pilar fundamental de la física que nos permite describir el movimiento de los objetos sin preocuparnos por las causas que lo originan. En esta presentación exploraremos los conceptos esenciales de la cinemática como velocidad, rapidez, desplazamiento, trayectoria, aceleración. A través del viaje imaginario analizaremos cómo estos conceptos se manifiestan en situaciones cotidianas. Sistemas de referencia y posición. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos que habíamos mencionado anteriormente, que son la velocidad. La velocidad eh, es como la que tiene la dirección. La rapidez es la relación y distancia de un recorrido de un objeto. Aceleración es la magnitud vectorial que se utiliza para medir cuerpos como se alteran con el desplazamiento. Y desplazamiento es la distancia entre cuerpos recorridos. La trayectoria es el reconocimiento es el recorrido de un objeto. De sistemas de referencia y posición. El sistema de referencia. Un sistema de referencia es crucial que nos permite describir el movimiento de un objeto. Vector de posición. El vector de posición nos define como la ubicación del espacio y el espacio. Ejemplo, un avión volando. Eh, Desplazamiento y trayectoria. La cinemática, bueno, la velocidad es el movimiento por la trayectoria de un cuerpo sin semejación a la velocidad. Eh, en este vamos a hablar un poco de los recorridos, digamos, de los espacios o recorrido que utilizamos diariamente, por ejemplo, el desplazamiento de mi casa al trabajo, por ejemplo, la rapidez que obtener para llegar puede ser, depende o varía de la movilidad, de los semáforos, son cosas que influyen mucho para poder, a veces uno puede llegar temprano, a veces puede llegar tarde, ¿por qué? Porque influye mucho lo que son los semáforos, a veces están los semáforos en rojo, a veces pues colores en verde, o la rapidez es la magnitud de la velocidad constante, que por ejemplo puedo salir de acá de mi casa a llegar a mi trabajo y puede ser una velocidad constante por lo que no hay trancones, no, los semáforos están en verde. Movimiento de rectificación uniforme de aceleración, MRUA. ¿Qué significa? Significa movimiento en el que un objeto se desplaza en línea recta y su aceleración es constante. Movimiento rectilíneo uniforme, constante, velocidad constante es la clave, no hay aceleración. Ecuación, la posición de cálculo, ejemplo, un tren sin cambiar la velocidad. Aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Tiene componentes tangencial y normal. Lanzar una pelota es un ejemplo de aceleración. La velocidad constante se produce eh, que afirma un es un rectilíneo o velocidad. La velocidad es una constante en el aumento de distancia iguales de tiempo. No cambia la velocidad, se entiende que la velocidad es de cero, se inicia de cero y cuenta el movimiento en rectilíneo uniforme. Cuando la velocidad cambia, se puede afirmar que es un ejemplo, un automotor es un movimiento rectilíneo o variado. Si la velocidad, eh, si la velocidad es rectilínea, podemos decir que
automotor obtiene la aceleración positiva o aceleración negativa. ¿Qué es aceleración? Constante. La constante y cómo se evidencia el recorrido. La aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Digamos, la velocidad de un cuerpo permanece constante, se conoce como aceleración constante. Aceleración y cambio de velocidad. La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Si un coche aumenta la velocidad a 100 km por hora en 10 segundos, está experimentando una aceleración. Es una aceleración, cambio de velocidad o aceleración positiva, aumento de velocidad, o negativa, que disminuye la velocidad. Vamos a hablar de unos ejemplos que son, supongamos que viajamos en coche en una carretera donde tenemos el velocímetro en distintos tramos. Un ejemplo, el del primer tramo, que es la autopista mantiene una rapidez constante de 90 km durante 5 km, se varía de 93 a 12.59 y baja a 34 km por hora. El segundo tramo es una recta sin tráfico, rapidez mantiene 80 km por hora durante 3 horas. También se varía a 93 km, pasa a 12.59 y pasa a 34 km por hora. El tramo 3 es al pasar una carretera secundaria, el coche mantiene 60 km por hora durante 4 minutos. Se varía a 93 km, pasa a 11.11 y cae a 53 km. El tramo 4 es una zona curva leve y rápida, se establece en 70 km por hora durante 6 km. Se varía de 93 km a 11.8 y termina a 67 km por hora. Y la última es una vía urbana con tráfico fluido, a rapidez se mantiene a 50 km por hora durante 2 minutos. Se varía a 93 km, pasa a 13.18 y termina en 51 km por hora. Ejemplo práctico de viaje de coche entre Valencia y Alicante. Imaginamos un viaje en coche a Valencia, Alicante. Durante el recorrido podemos identificar los tramos en rapidez constante. Por ejemplo, tramo 1 va de 150 km, 120 km, es una velocidad constante. Tramo 2, carretera secundaria, 80 km, velocímetro constante. Tramo 3, zona urbana a 50 km, velocímetro constante. Tramo 4 a 100 km, velocímetro constante. Tramo 5, recta larga, 110 km, velocímetro constante. Variaciones de la rapidez de la aceleración. A lo largo del viaje entre Valencia y Alicante, también explicaremos variaciones en la rapidez, lo que explica aceleración constante. Por ejemplo, la situación de aceleración de 80 km a 120 km al adelantar. Situación 2, de aceleración de 120 km a 160 km entre una curva. Situación 3, aceleración de 30 km a 50 km al salir de semáforo. Situación 4, aceleración de 90 km al llegar a un peaje. Situación quinta, aceleración de 0 a kilómetros a 70 km al salir del peaje. Análisis de aceleración constante. Hay una consulta o una pregunta que pues, se nota. En conclusión, se considera un cimiento, se enfoca digamos en partes claves, y como hablaba anteriormente, pues la aceleración constante depende de muchas situaciones. Conclusiones y próximos pasos. Esta presentación hemos explorado los conceptos fundamentales de la cinemática, como la velocidad, la rapidez, desplazamiento, trayectoria, aceleración, ilustrándonos con ejemplos prácticos y accesibles. Hemos analizado cómo estos conceptos se manifiestan en situaciones. 1.
repasar conceptos claves de cinemática. 2. Explorar cinemática vectorial y otros. Aplicar conocimientos. Gracias.